Tefila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam b'shem Adonai Yahshua Mashiach Abba Kadosh. Abba Ledaber, háblanos por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. No queremos oír palabras de hombre, Abba, y hablaré la verdad. En el nombre de nuestro Adon Yahshua Mashiach Toda Gabá, Omen Beomen. Siéntense, por favor, amados Sahim. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Quejila Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar las páginas de internet simchatorah.org, gozoypaz.mx en español, yacoswell.net en inglés, el canal de YouTube Shalom 132 y ahora escuchar nuestra radio Simchat Torah. En las páginas usted encontrará material que puede usted bajar, copiar, regalar, videos, audios y apuntes que hablan de la bendita Torah de nuestro Elohim Yahweh. Hágalo con toda confianza. En esta congregación no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a tratar un tema el día de hoy sobre la oxidación. Ahora, en breve voy a pasar unas diapositivas y les voy a explicar de qué se trata para que se entienda mejor. Hemos oído, o tú has oído seguramente, amado Aj, amada Jot, tanto de los antioxidantes, y dicen, tómate unas vitaminas antioxidantes, y tómate estas vitaminas antioxidantes, y tómate estas cápsulas, son antioxidantes, pero realmente ¿en qué consiste todo eso? ¿Qué son las vitaminas antioxidantes? ¿De qué se trata? Ahora, la oxidación del cuerpo humano empezó con el pecado, es decir, el envejecimiento. Adán y Eva y Java no debían morir, pero todo empezó con el pecado. Entonces Yahweh dijo a Adán y a Java, el día, si comen de ese árbol, ese día morirán. Y así fue. Recuerden que un día para Elohim es como 1000 años. Entonces, la oxidación como tal, de la cual voy a hablar el día de hoy, empezó con el pecado en el jardín del Edén. Antes del diluvio universal, les he explicado que había una capa de vapor bastante gruesa que cubría la tierra. Esa capa de vapor protegía a la tierra de que los rayos solares pasaran directamente hacia la tierra. Bueno, vino el diluvio, dice que las fuentes del abismo fueron abiertas y de los Shamaín igual, y entonces hubo una inundación como nunca más la habrá, porque diluvio no volverá a haber. O sea, hay inundaciones, pero no diluvios. Con el diluvio se acabó esa capa de vapor que protegía a la tierra y a los seres humanos, lógico, de que pasaran los rayos solares directamente. Entonces esa capa desapareció. Una vez que esa capa de vapor de agua desaparece con el diluvio, los rayos alfa, gamma y ultravioleta del sol pasan directamente o indirectamente, diría yo, un poco por la capa de ozono que existía como tal, pero ahora la capa de ozono también está muy dañada, y entonces la oxidación, tanto en seres humanos como en animales y hasta en los mismos metales y demás, veremos en breve, se ha aumentado bastante, mucho más rápido. La idea de Hasatán, Yahshua HaMashiach le reprenda, es destruir a la humanidad. Y una de las formas que está usando Hasatán para destruir a la humanidad y el gobierno mundial es lanzando oxidantes. Ahorita lo vamos a ver. Entonces esos rayos del sol pasan ya directamente hacia nosotros. La capa de ozono que prevalecía en un inicio prácticamente es casi nada. Está prácticamente dañada y entonces queda expuesta nuestra piel y los órganos que están a la expensa, digamos, del medio ambiente, como estas son las córneas de los ojos, por ejemplo, quedan expensas a esas radiaciones bastante fuertes. Ahora, esa capa de ozono no ha desaparecido, pero ha disminuido mucho y había un agujero gigante en esa capa de ozono, y entonces los rayos están afectando más. Era muy raro hace tiempo escuchar a alguien en los noticieros decir, póngase bloqueador solar. Pero es un circo esto, es el mismo
todo lo que está provocando la oxidación, lo voy a explicar, y las ventas de bloqueadores solares para evitar el cáncer de piel, que por cierto se está aumentando bastante. Entonces, todo es un circo, es decir, es crear oxidación y después vender antioxidantes. Pero vamos a ver despuesito si conviene o no tomar antioxidantes. Ahora, la contaminación, todo lo que son motores de combustible, eso está condicionando más que la capa de ozono se dañe, y entonces la oxidación en seres humanos y en animalitos y en todo lo que está a la intemperie se está aumentando más la oxidación, el envejecimiento. El uso, por ejemplo, de aerosoles, las fábricas sabemos que se hacen juntas o reuniones, que de los 8, que de los 20, etcétera, y que ya no contaminemos y que ya no contaminemos, pero los países cada día están contaminando más. Si uno no es consciente de esto, entonces en los noticieros vemos, bueno, se va a acabar la capa de ozono, se va a acabar el agua, todo es apocalíptico y realmente es así. Pero tu automóvil, ¿cómo anda? ¿Lo traes afinado? Sino también eres parte de toda esta destrucción. Y el Eterno no quiere eso, el Eterno quiere que bendigamos la tierra y en la cual nosotros habitamos pertenece a Yahweh. El hecho de talar árboles aumenta la oxidación, porque no va a haber una buena oxigenación. La capa de ozono entonces también se daña más cuando hay más talación de árboles. Ahora, esa capa de ozono, repito, es casi ya nula, si no es que nula, pero todavía hay algo que se puede rescatar. Entonces, la radiación que estamos recibiendo todos los días, por eso es bueno andar con un sombrero, con una gorra, etcétera, protegiéndose los brazos, porque cada día afecta más esa radiación. Estamos conscientes nosotros, tú amado Ajod, estamos conscientes que la edad del hombre ha disminuido considerablemente. Si nosotros revisamos en la Tanaj, en la Torá, que no es el caso ahora, porque ya lo hemos hecho muchas veces, la edad del hombre era de 900 años, 950, 800 años, después disminuyó a 700, después disminuyó a 600, a 500, a 400, a 300 años, después a 148, recuerdan los patriarcas, después a 100. Ahora dicen los salmos, y eso que dice en los salmos fue hace 3.500 años prácticamente. O 3.000 años más bien. Dice el Melech David, entonces la edad del hombre es con trabajos a los 80 años. ¿Cuál es el nivel de vida real en el mundo? Porque muchos dicen, bueno, la longevidad se ha aumentado y ahora el hombre puede vivir hasta los 80, 90 años. No, eso es una mentira. No ha aumentado. Ahora, como médico, es decir, al estar en contacto con enfermos, etcétera, con mucha gente, ¿cuál es el nivel, o sea, el nivel de vida en cuanto a años? 65 a 75 años máximo. Sí hay excepciones de gente que llega a los 80, a los 90 años, a los 100 años, pero son la super excepción. Ahora hablaré un poco más fuerte. ¿Cuál es la realidad? ¿Hasta qué punto o hasta qué edad está viviendo el hombre en la actualidad? Si nosotros hacemos estadísticas, por ejemplo, en el caso de un servidor, estadísticas de las enfermedades, por ejemplo, cáncer, lo que es cirrosis hepática por el alcohol, lo que es problemas de hígado por drogadicción, etcétera. Entonces, el nivel de vida, pongan atención, el nivel de vida es 45 años. No estamos hablando de que toda la humanidad, pero gran parte de la humanidad está muriendo a esa edad. Ahora, en la época, por ejemplo, medieval, pues sí, era raro que alguien llegara a los 40 años, morían jóvenes. De hecho, muchos compositores famosos de música clásica, que bueno, menciono esto, murieron jóvenes.
mucha gente, científicos, etcétera, moría joven. ¿Y por qué nos vamos a los músicos y por qué nos vamos a los científicos? Porque eran gente conocida. Y entonces eso refleja lo que era la clase, digamos, no la clase social, sino lo que estaba sucediendo en la mayoría de la humanidad en cuanto a la edad en que morían. Después vino el descubrimiento de antibióticos con Fleming, la penicilina en 1945, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso dio otra perspectiva a la vida, que podían aumentar, valga la redundancia, los años de vida. Pero ahora todo eso es un declive. Es decir, que si oímos entonces, los salmos tienen verdad, sí, es la palabra, pero para aquel tiempo en cuanto de que los 80 años, y ya con trabajo, pero la mayoría de gente, yo no estoy diciendo que la Biblia sea mentira, por favor, no, veamos en qué contexto o en qué época más bien lo escribió el Melech David. Ahora, se han aumentado las enfermedades. ¿El cáncer existía hace 40 años? Sí, pero no tanto como ahora. Bueno, ustedes dirán, bueno, es que se ha aumentado el número de población. Aún así, llevando una estadística de 10 personas, 50 personas, 100 personas, 1000 personas, el número de cáncer se ha aumentado. O sea, hay forma de saberlo claramente con estadísticas, viendo enfermos, hablando con otros colegas, etcétera. Como hace 8 días o 9 días que estuve con un colega, ya les había yo platicado, en un hospital de muchísimas camas, etcétera. O sea, viendo todo eso, las enfermedades se han aumentado en agresividad, y entonces, por lo tanto, la gente muere más rápido y muere más joven. Ahora, todo eso unido a que la gente ahora no hace mucho ejercicio, se aumenta el colesterol, los triglicéridos, el número de diabéticos está aumentando bastante por una mala nutrición, independientemente de las maldiciones, independientemente de la herencia, que no son más que maldiciones, se está aumentando mucho más el número de diabéticos. Les pondré un ejemplo. Aquí, para los que estamos en Tehuacán, hay poblaciones como Altepeji, Ajalpan, etcétera. Entonces, era raro ver enfermos con diabetes, pero ahora la mayoría de personas tiene diabetes en todas esas poblaciones. Ahora, ellos hacen ejercicio, son del campo, ellos comen más saludable, entonces ahí entran las maldiciones. Aún así, la enfermedad es una maldición. Lo que aumenta mucho la oxidación, y lo vamos a ver con detalle, es el estrés. Andamos tan atareados y con tantas preocupaciones y tantas ocupaciones. Se han aumentado las enfermedades pulmonares de todo tipo. No nada más estoy hablando de una bronconeumonía, estoy hablando de una fibrosis pulmonar, de una EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Estamos hablando de tuberculosis, que hace tiempo supuestamente o aparentemente se había erradicado, pero no, ahorita el número de tuberculosos está aumentando muchísimo. Ahora, los muchachos, los jóvenes, están fumando a edad más temprana, están tomando alcohol más temprano, hay más contaminación, una mala dieta, falta de ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso contribuye que si un joven empieza a fumar a los 13 años, que es un niño, no sabe todavía ni limpiarse bien la nariz, y entonces ya está fumando. Eso va a condicionar problemas en su salud. Pero no solamente en él, sino en los que lo rodean. Recuerden, va a contagiar a otros. No me refiero a la enfermedad, sino el hecho del pecado de fumar, porque el fumar es pecado. Aunque haya cigarros kosher, es pecado. Ahora, todo esto que estoy platicando es preocupante, porque el plan de Hasatán, Yahshua Mashiach les reprenda, es acabar con la humanidad. Y bueno, sí, el Eterno le da permiso, porque ya que la gente no quiere someterse a la autoridad de Yahweh, entonces le da permiso al enemigo para que actúe. Ahora, no nada más en el caso de enfermedades pulmonares o el cáncer se está aumentando, se están aumentando todas las enfermedades, todas. Nosotros lo vemos, por ejemplo, y no es una crítica, sino es simplemente una observación. O sea, se pide mucho por la salud, y qué bueno que los Sajín pidan por su salud. Pero ahora voy a dar ciertas recomendaciones con este tema para que tú veas dónde probablemente está viniendo tu enfermedad.
Ahora, este tema lo titulé oxidación. Tienen que ver mucho los radicales libres de oxígeno. Muchos de ustedes allá y acá han oído hablar de los radicales libres de oxígeno, pero ¿qué son los radicales libres de oxígeno? Porque inclusive en el ambiente médico se maneja mucho este término y dice, bueno, es que los radicales libres de oxígeno están causando este daño, entonces hay que dar antioxidantes. ¿Qué tipo de oxidantes? ¿Cuáles son los órganos que más rápido se oxidan? Etcétera, etcétera. Un radical es una especie química, puede ser un átomo, y los átomos forman moléculas, y los átomos tienen protones, electrones y neutrones, etcétera. Puede ser monoatómico. Si es monoatómico, entonces podemos hablar del cloro o del bromo. Esto no es una clase de medicina, simplemente es para darles una manera panorámica de cómo se deben de ver las cosas. Entonces, un monoatómico, el cloro entra ahí, el bromo. Un poliatómico como el radical metilo, y ese sí me gustaría que lo anotaran, el radical metilo. Ese es poliatómico, o sea, tiene muchos átomos. Ahora, los radicales se producen en la respiración con la presencia de oxígeno. Los radicales se producen en la respiración con la presencia de oxígeno. Eso también me gustaría que lo anotaran. Ahora, tú dirás, bueno, entonces ¿el oxígeno es bueno o es malo? No, el oxígeno es bueno, porque si no hubiera oxígeno, moriríamos. Ahora, lo que quiero aclarar es esto. El oxígeno es imprescindible para la vida, desde la vida celular. Nosotros estamos compuestos por células, y hay células hepáticas, las neuronas son otro tipo de células de la piel, células de cada órgano y sistema, ahí están las células. Entonces, la célula es, digamos, la base de todo el organismo. En la célula, vamos a ver al ratito unas diapositivas, está, por ejemplo, el aparato de Golgi, para los que estudiaron secundaria o preparatoria, biología, vieron todo eso. Él se encarga de las proteínas, de los lípidos, etcétera, la mitocondria que se encarga de la respiración, y ahorita vamos a ver mucho énfasis en la mitocondria, y está la membrana celular, está el núcleo, el nucleolo, etcétera, el citoplasma como tal. Bueno, entonces el oxígeno es imprescindible para la vida, pero para la vida celular, y lógico para nuestra vida, lógico, porque estamos compuestos de células. Sin embargo, induce el oxígeno la formación de moléculas que van a ser dañinas, que van a ser tóxicas. O sea, son moléculas reactivas, pues van a ser muy agresivas con el mismo organismo. Son negativos para la salud. ¿Qué es lo que hace un radical libre de oxígeno? Y ahorita lo vamos a explicar para que quede más claro, porque esto a veces hasta en estudiantes de medicina hay que estarlo explicando 1, 2, hasta 10 veces. Se va a alterar el DNA, que es el ácido desoxirribonucleico. Entonces, si se altera el ácido desoxirribonucleico, se altera todo. Se alteran las proteínas. Los radicales libres de oxígeno alteran proteínas, se alteran las proteínas. Entonces, una persona que tenga mucho radical libre de oxígeno puede tener una disminución en su masa muscular. Una disminución en su masa muscular, independientemente, no estoy hablando de una persona grande, porque todas las personas grandes pierden masa muscular, sino una persona joven que pierda masa muscular. Entonces, come bien, pero lo que come no lo está aprovechando. Entonces llegan los pacientes delgados, muy delgados, perdieron masa muscular, no tienen músculo, porque están llenos de radicales libres de oxígeno. También se alteran las grasas. Las grasas son buenas para la salud. Hay colesterol bueno, colesterol malo, eso algunos de ustedes ya lo saben. Bueno, cuando se altera por un radical libre, ahorita lo vamos a explicar con diapositivas, cuando se altera la célula por un radical libre de oxígeno, entonces altera el DNA, altera las proteínas, altera las grasas, como altera la célula, a eso se le llama oxidación. Está oxidando. Lo pondré de una manera más tangible. Por ejemplo, si nosotros dejamos algo de fierro
afuera, expuesto al aire, se va a oxidar. Y ese polvillo café que aparece en los metales, eso es oxidación. Entonces, si se oxida, decimos, eso ya se oxidó, ya no sirve, hay que tirarlo a la basura. Si se oxida un metal, ¿cuánto más el organismo? Porque nosotros también tenemos fierro en el organismo. Escucha los audios del alma y el cuerpo. Nosotros tenemos fierro, tenemos hierro, tenemos zinc, tenemos calcio. ¿Estamos formados de la tierra o no? Yahweh sopló y entonces vino el Ruach HaKodesh y entonces le dio vida al ser humano, pero estamos formados de la tierra. Bueno, si un metal se oxida, ¿cuánto más el cuerpo humano? Ahora, haciendo experimentos y también consultando con otras personas que conocen de esto, si se ponía un fierro, por ejemplo, un pedazo de metal hace unos 40 años afuera, expuesto al aire y al sol, etcétera, se oxidaba con más lentitud. Ahora no, se oxida más rápido, igual el ser humano, para que quede más claro. Entonces, pero vamos, en sí, el hecho de la oxidación crea vejez, y crea una vejez prematura, algo que no debía de suceder, sucede antes. Entonces, por eso el banner que pusimos, y en breve lo vamos a mostrar acá, el banner que se puso en las páginas gozoypaz.mx y sinjatura.org, es de envejecimiento, pero vamos, me estoy refiriendo a un envejecimiento prematuro. Ahora, ¿por qué sucede todo esto, esa oxidación tan rápida? No como antes, sino más rápida. Aún siempre ha habido oxidación. Recuerden, el hombre vivía 900 años, después a 800, 700, etcétera, etcétera, hasta llegar a 80 años, y eso ya con trabajos. Ahora no, 65, 75 años, pero eso es en cierto tipo de personas que se cuidan. Ahora ha bajado, y en la práctica, si tú visitas los hospitales, un hospital que tenga 1000 camas, por ejemplo, las 1000 camas están ocupadas, pero esos no son todos los enfermos. Ve al área de urgencias, ve al área de consulta externa, entran y salen enfermos. Y esto es preocupante. Entonces, el nivel de vida de 900 y tantos años está llegando a 40 años. Pero todo por el pecado también, lógico. De hecho, la oxidación, lo empecé a explicar, fue por el pecado. Entonces, ¿qué interviene para que un organismo se oxide más rápido? Uno, contaminación, ya lo expliqué, contaminación de todo tipo, motores de combustión, el cigarrillo, el tabaquismo, hace que la persona se oxide más rápido, pero no solamente él, sino los fumadores pasivos, los que son miembros de la familia y están fumando sin ser fumadores, es decir, están inhalando el humo sin ser fumadores. Una dieta rica en grasa, y en grasas no buenas, lógico. Eso es lo que está haciendo que la persona envejezca más rápido, la oxidación. Una dieta rica en grasa. Y lógico, la exposición a radiación solar. Entonces, para ti que haces ejercicio, no hay como hacer ejercicio al aire libre, pero en la mañana, muy temprano. Ya el sol en todo el mundo es dañino, lógico, en cada país, dependiendo, de 12 del día a 4 de la tarde, dependiendo. Bueno, lógico, para los que están más hacia arriba se oscurece antes, pero aquí en México, por ejemplo, de 12 a 3 de la tarde, el sol es muy dañino, es lo más. Y nosotros, por ejemplo, si tú has salido a un área donde haya playa, verás que a esa hora generalmente están haciendo ejercicio mal hecho. La gente piensa que va a tener mejor condición. No, se están envejeciendo más rápido. Si pudiéramos ver con un microscopio lo que está pasando en el organismo de una persona supuestamente atlética que está corriendo en la playa a las 2 de la tarde, es buscar su propia muerte casi. No piense que soy exagerado. Se ven muchas cosas, se ven muchísimas cosas. Ahora, el estrés. ¿Cómo manejar el estrés? Después platicaré sobre eso. Bueno, entonces se necesita el oxígeno para todo, pero desgraciadamente el hombre, por el pecado, y ahora con lo que voy a anunciar, bueno, se está haciendo que el oxígeno se vuelva dañino.
Tabaquismo, contaminación, mala dieta, poco ejercicio, todo esto afecta. Ahora, el intercambio de oxígeno, cuando yo le he preguntado a estudiantes de medicina, le digo, ¿dónde se hace el intercambio de oxígeno? ¿En los pulmones? No, el intercambio de oxígeno no se hace en los pulmones, se hace en la mitocondria de la célula. Nosotros respiramos, si alguien me contesta otra cosa, está equivocado. O sea, el intercambio de oxígeno, nosotros respiramos por la nariz, pasa a la laringe, después a la tráquea. Desde la tráquea hay dos bronquios, bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo, los bronquiolos, los alveolos, y entonces el oxígeno va a llegar por medio de la circulación, por medio de los glóbulos rojos, a las células. Y es en la célula, en la mitocondria, que vamos a ver, donde se hace realmente el intercambio de oxígeno. No se hace en los pulmones. Los pulmones sirven para respirar, pero en los pulmones no se hace el intercambio. Lo que hacen los pulmones es exhalar el dióxido de carbono, lógico, entonces pasa por la tráquea, etcétera, hasta que llega a la nariz o a la boca, pero no se hace el intercambio de oxígeno en los bronquios o en los pulmones, sino en la mitocondria. Ahora, el oxígeno libre da eso, óxidos. El oxígeno libre, ahorita vamos a entender mejor esto, porque les digo, si a estudiantes de medicinas hay que repetir esto mucho, pero es que quiero llegar a un punto clave para todos como mesiánicos. Vemos, repito yo, el óxido en los metales, vemos el envejecimiento en las frutas. Si tú partes una manzana, por el simple hecho de estar en contacto con el oxígeno, la manzana se empieza a poner negrita, de color oscuro, o bien un aguacate, que es el que más es sensible a eso. Entonces, óxido acá, óxido allá, óxido allá. Entonces, la gente piensa que su propio organismo no puede ser oxidado, pero somos oxidados. Ahora, en la célula encontramos la mitocondria. Ahí sí me gustaría ir un poquito entonces ya tantito a las diapositivas para que vayamos explicando un poquito mejor, y después yo vuelvo a subir acá para explicarles con más detenimiento. Y vamos a llegar al punto, amado Sahim, que nos incumbe como mesiánicos, ¿de acuerdo? Entonces se va a bajar la pantalla, Mael, y quiero mostrarles esto. Entonces, ¿qué es lo que estamos comiendo? ¿Qué es lo que estamos bebiendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? O sea, que estamos siendo partícipes de toda esta destrucción satánica. Es decir, que vamos, el Eterno permitió, no quiso el pecado, pero por el pecado vinieron las consecuencias. Pero si nosotros somos inconscientes y metemos más daño a nuestro organismo, entonces sí somos responsables. Entonces vamos a apagar la luz y mejoramos el sonido. Este es el banner que se puso, este es el banner de oxidación, es el día de hoy, y aquí hay un hombre joven, pero de inmediatamente con más arrugas, etcétera, etcétera. Ahora, este cambio lo veíamos hace mucho tiempo, como les explicaba yo, con más tiempo, pasaba más tiempo. Y créanme lo que este dibujo, corregimos el sonido, este dibujo, amado Sahim, no es exagerado. En el consultorio, que es donde se ve todo esto, y hablando con otros colegas y demás, entonces el rostro arrugado y demás, independientemente por todo lo que haga la gente, el pecado, etcétera, etcétera, lo vemos antes. Este rostro parecería de un hombre de 80 años. Bueno, así estamos viendo hombres, pero a los 50. A los 50, 60 años. Entonces, 20 años menos de vida. Vamos a la siguiente. Entonces, esta es una célula. A ver, aquí está la anatomía de la célula, su núcleo, su cromosoma, donde están los ribosomas, también donde está el RNA, el DNA, la mitocondria. Aquí es donde se lleva a cabo el intercambio de oxígeno, el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi para las proteínas y las grasas. Es aquí donde se lleva el intercambio de oxígeno, no en los pulmones. Entonces llega un glóbulo rojo,
llega con el oxígeno y aquí se hace el intercambio, la mitocondria le da dióxido de carbono, el glóbulo rojo le deja, por así decirlo, porque esto ya es a través de plasma, entonces le deja el oxígeno y se lleva el dióxido de carbono de regreso. Ahora, este organillo de mitocondria es el que dañan los radicales, dañan a toda la célula, pero su función es principalmente dañar la mitocondria. Y si la mitocondria de una célula se daña, entonces esta célula va a cambiar de forma, porque no va a tener la suficiente oxigenación. Y entonces se va a tornar cuadrada o de otra forma. Como pierde su forma, valga la redundancia, entonces se origina un cáncer. Independientemente, lógico que están involucradas las maldiciones, pero la gente es responsable. Es decir, una gente que fuma va a dañar la mitocondria, va a dañar la célula. Esta célula se va a dividir, lo que se llama mitosis, profase, metafase, anafase, telofase. Le va a dar dar otra célula, pero ya no con esta forma, sino con una forma diferente. Y esa célula nueva también se va a dividir y así se van a seguir dividiendo y entonces eso se origina ahí un cáncer. ¿Seguimos? Ahora, este es un átomo normal. Aquí se puso la pérdida del electrón convierte al átomo sano en radical. Entonces, ahorita lo voy a explicar con más claridad, aunque la diapositiva está bien. La pérdida del electrón, un electrón que no tenga par, que esté libre, ese es un radical libre de oxígeno, el átomo. Es decir, se convierte en una toxina para el organismo. Entonces ese es un átomo normal. Perdió un electrón, entonces se convierte en un radical libre de oxígeno. Ahora vamos a la siguiente. Este es un antioxidante. Y ahorita voy a hablar de las vitaminas y cuáles vitaminas son antioxidantes. Entonces, el antioxidante cede un electrón para que así se neutralice el radical libre. Y entonces la vitamina lo que hace es dar un electrón para que este átomo deje de dar problemas. Porque aquí entonces está impar. Vamos a la siguiente. Bueno, entonces dice aquí, roba un electrón y se convierte en agente oxidante. Pierde un electrón y se convierte en radical libre. Ahorita lo voy a explicar un poquito más claro ahí arriba. La siguiente, entonces es un átomo sano y este es un radical libre que no tiene un electrón. Aquí quedó más claro. Este es un átomo sano, tiene par. El radical libre es que es un electrón que no tiene par, está desparejado, por así decirlo, no tiene par. Y como no tiene par, entonces es tóxico. Y eso lo crea más el tabaquismo, la contaminación, el uso de drogas, etcétera, 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 etcétera. Vamos a la siguiente. Y entonces el radical libre lo que va a hacer es muerte. Y el átomo sano, entonces eso va a dar vida. Aquí están 2 electrones, aquí no tiene un electrón, falta un electrón. Entonces la vitamina, si se toman vitaminas, lo que va a hacer es que la vitamina, sigan la lucecita roja, llega y cede un electrón la vitamina y se pone aquí, entonces deja de ser dañino. Eso es más o menos lo que es, cómo funciona esto. Y la siguiente, es un radical libre, el antioxidante le da un electrón, por así decirlo, y entonces para que deje de ser dañino y tenga sus propios pares. Y esa es una macromolécula biológica. Jacob, ¿verdad? Jacob. Prendemos la luz. Ahora, para que vaya quedando un poquito más claro, déjenme explicarles esto. Alzamos la pantalla. Toda acaba. Ahora tú dirás, bueno, no le entendí nada, Ro, eso es como química, el cloro y el bromo y el radical metilo, todo eso. Sí, realmente a lo mejor no les toca a ustedes, amados Sajín, aprenderse todo eso, pero vamos a ver qué es lo que nosotros estamos haciendo como mesiánicos. Si decimos que amamos al Eterno y amamos su creación, a ver si amamos nuestro cuerpo y estamos haciendo algo por nuestro cuerpo, si no, entonces estamos fallando a la Torah. Porque podemos
Dice Yahshua HaMashiach que amemos al prójimo como a nosotros mismos. ¿Así está? Entonces vamos a ver si realmente nos estamos amando a nosotros mismos, porque creo que no se está cumpliendo ese mandamiento así tal cual. Ahora, la mitocondria, lo que vimos en el dibujo, no nada más sirve para el intercambio de oxígeno, sino da energía. Eso sí me gustaría que lo anotaran. Entonces, una mitocondria alterada no va a dar energía. Y entonces por eso llegan las personas tan fatigadas, tan cansadas. Dicen, es que no tengo ganas más que de estar en la cama. Ahora, la mitocondria se encarga no nada más de la oxigenación, entonces da energía, sino que limpia lo que se oxida. Y si no hay nadie que barra acá, estaría sucio. Si no hay nadie que barra en nuestro propio organismo, se va oxidando. Entonces la mitocondria se encarga de limpiar lo que se oxida. Amén. Ahora, en el citoplasma de la célula hay proteínas, hay enzimas, y estas enzimas son generadas por la mitocondria. O sea que la mitocondria tiene muchas funciones. Ya después ustedes le pueden dar una repasadita en sus apuntes de biología, en un libro de biología. Ahora pues prácticamente se consulta el internet, pero en la internet hay muchas cosas mentirosas también. Tengan cuidado. Entonces, no nada más el intercambio de oxígeno, la energía va a limpiar lo que se oxida. Entonces, si las mitocondrias están mal, no habrá quien limpie nuestro organismo. Por eso la gente se está envejeciendo mucho antes. Ahora, al generar combustible, porque se origina combustible, se va a originar desecho también. Entonces, la mitocondria se encarga de dar combustible, el oxígeno, o sea, la fuerza, la energía. Pero si esa mitocondria está dañada, como de por sí va a haber un desecho y la mitocondria está enferma, no va a haber quien limpie ese óxido, por así decirlo, para que se entienda más claro. Entonces, nosotros somos humanos y somos hijos del eterno Yahweh, en primer lugar. Imagínate cómo se verá nuestro cuerpo si pudiéramos ver con un microscopio los que comen inadecuadamente, etcétera, etcétera. Alguien que no está cuidando, se está oxidando como el óxido del metal afuera en un patio. Entonces, todo lo que un motor de combustión va a crear desecho. O sea, si está mal ese motor, va a sacar el humo negro porque ya está desvielado, o no sé cómo se le llamará en mecánica. Bueno, todos los desechos hay que limpiarlos. Entonces, si está mala la mitocondria, ese es el problema. Ahora, nosotros respiramos oxígeno, exhalamos dióxido de carbono. Respiramos oxígeno, exhalamos dióxido de carbono. Pero si no hay quien limpie todo eso, bueno. Para los que les guste anotar, un radical libre no tiene, o más bien tiene un electrón no apareado o con par, pues. O sea, no tiene un par, como lo vimos, ya quedó más claro con las diapositivas. Entonces, dos átomos o más forman una molécula. Pero si el átomo no tiene sus electrones adecuados, o sea, este es un radical libre, se vuelve el átomo un radical. Entonces, lo que pasa está que el robo, fíjense muy bien, amados Sajín, hasta dónde llegó el pecado de Adán y Eva. El robo no se originó, fíjense muy bien lo que voy a amenizar, están atentos. El robo no se originó que alguien fuera y le quitara lo ajeno, o sea, lo que no era de él. No, el robo se originó desde dentro del cuerpo. Cuando Adán y Eva pecaron, empezó la oxidación. Entonces, los átomos se roban unos a otros con tal de tener el electrón que le hace falta. Ahí empezó el robo. No empezó después. El robo empezó desde dentro. Qué terrible es eso. O sea, ¿hasta dónde llegó la consecuencia del pecado?
Entonces roban a otros, a otra molécula los electrones según los átomos, y estos son agresivos, causan mucho daño. Ahora, otra cosa que me llama la atención, pero que va de acuerdo a la bendita Torah, porque todo está en la Torah, es que el radical libre anda buscando dónde ser par, y entonces vagabundea, anda como vagabundo el radical libre, haciendo daño. Y mira, es lo que vemos con la gente ahora, aún más. Entonces el robo y vagabundear, una persona que no tiene que hacer, una persona que no tiene un trabajo, que no se dedica a estudiar, a trabajar, un mesiánico, o que se dedica a mesiánico, que no trabaja, que no produce algo, que no se gana el pan con su trabajo, con el sudor de su frente, es como si fuera un radical libre, nada más está dando lata, está dando problemas. Todo esto, al vagabundear, entonces van a dañar las membranas de otras células y van a causar daño de oxidación, no solamente a otras células, sino a otras moléculas. O sea, ya se va ampliando más el problema. Tenemos más o menos 60 trillones de células. Trillones de células. Es imposible calcular cuántas células tenemos en cada uno de los órganos y sistemas, pero son más o menos 60 trillones de células. Ahora tenemos billones y billones y billones de átomos dentro del cuerpo. Y todos los días hay lesiones dentro de nuestro organismo en mucha cantidad. Sí, ya se ha demostrado lógico, una persona fumadora, va a tener mucho radical libre de oxígeno, va a caer en un cáncer, va a tener un cáncer pulmonar. Una persona tomadora de alcohol, va a dañar su hígado, va a tener muchos radicales libres de oxígeno en su hígado. Entonces se va a dañar el hígado, no sé si me di a entender, un poquito más, ¿verdad? Entonces va a tener a cada rato no, tal vez no un cáncer, pero sí una cirrosis hepática. Ahora, el cuerpo, porque el Eterno es bueno, bendito es su nombre, ha creado enzimas, el Eterno ha creado para nuestro cuerpo enzimas de defensa como la catalasa y el glutatión. La catalasa y el glutatión. Entonces, estas enzimas son enzimas de defensa. Pondré un ejemplo muy claro. El agua oxigenada. Si nosotros vaciamos agua oxigenada en una herida, porque generalmente la utilizamos para limpiar la sangre, entonces el agua oxigenada va a ser efervescencia. ¿Sí lo han visto? Sí, es que lo está destruyendo la catalasa. O sea, ahí la catalasa del mismo cuerpo está destruyendo eso, y eso es lo que hace la efervescencia. Y lógico, actúa como antimicrobiano el agua oxigenada. Pero muchas veces, no hablando del agua oxigenada, dejándolo un poquito aparte, se aumentan mucho los radicales y entonces va a haber más daño, va a haber más daño. Ahora, cualquiera de los seres humanos que tenga una inflamación crónica va a provocar más radicales libres de oxígeno, porque es un engaño del mismo cuerpo. Aunque es perfecto el cuerpo, porque lo creó el Eterno, por el pecado muchas consecuencias vinieron. Entonces, si tú tienes una inflamación crónica, trátate, porque si mientras sigas con una inflamación crónica, vas a provocar más radicales libres de oxígeno. Pondré un ejemplo. Me duele la rodilla, y bueno, pero no, pues ahí me aguanto, etcétera. Es una inflamación, algo está pasando ahí, hay que sacar unas radiografías, hay que ir con un médico de confianza, hay que ver qué cosa está pasando ahí, porque si no, esa inflamación crónica, porque tiene dolor, va a causar que haya más radicales libres y entonces va a afectar todo el cuerpo, y el cuerpo entero, nada más la rodilla, se va a envejecer. Entonces hay que tratarse, la inflamación crónica hay que tratarla. Ahora, decía yo, si una célula es circular, entonces después puede ser cuadrada, puede ser rectangular, pierde su forma y eso es un cáncer. Yo lo he explicado en otros temas cuando hablé del cáncer. ¿Qué hacen más los radicales libres de oxígeno? ¿Qué es lo que hacen más? Taponan las arterias, hacen que aparte que la persona no se cuida, no hace ejercicio y come mucha grasa, hace que el colesterol se vaya pegando en las paredes de la arteria y la va cerrando.
Y entonces eso es lo que hacen los radicales libres de oxígeno también. Entonces la luz disminuye de una arteria, la luz va disminuyendo de la arteria y entonces crea los infartos. Infartos, lógico, en este caso al corazón. Ahora, una inflamación crónica, volviendo a eso, sí duele, pero el tener radicales libres no duele y eso es lo grave. Porque cuando alguien tiene dolor generalmente se atiende, pero alguien que tenga muchos radicales libres de oxígeno no se da cuenta. Porque no le duele, pero tiene los radicales libres de oxígeno y entonces eso, como no duele, hasta que no le da un infarto por un dolor muy fuerte, entonces se dará cuenta que tuvo muchos radicales libres de oxígeno. Hace mucho tiempo, por ejemplo, todavía en 1920 me contaban mis maestros, en 1930, moría mucha gente, decían, ¿de qué murió? De dolor de costado. No sabían de qué había muerto, decían dolor de costado, murió se le reventó la vesícula o el apéndice o un quiste de ovario torcido y se reventó, etcétera, X. Pero decían, se murió de dolor de costado. No se sabían muchas cosas, pero ahora que sabemos más cosas, tenemos la obligación de cuidarnos. Ahora, el estrés oxidativo, porque es la oxidación por el estrés, pero el estrés crea más oxidación y la oxidación más estrés. Aunque no duela, me estoy refiriendo al estrés que sufre el cuerpo. Entonces, no quitando el dedo en cuanto a lo que yo mencioné del Alzheimer y está pendiente la enfermedad del Parkinson, todo lo que es oxidación tiene que ver mucho, o sea, el envejecimiento del cerebro, del Alzheimer, que ya está grabado ese tema, que son shading, que la gente siempre fue muy amargada y resentida, ese estrés le provocó más radicales de oxígeno. O sea, por eso yo no estoy diciendo, bueno, ¿saben qué? Me equivoqué, eso no son demonios, son los radicales libres. No, es que todo va emparejado, todo va de la mano. Ahora, el Eterno ha permitido que haya flavonoides, los carótenos, la vitamina C, la vitamina A y la vitamina E. Y ahorita vamos a hablar de ello. Ahora, algo que tiene una capacidad inmensa, fíjense muy bien lo que voy a decir, o sea, un alimento que tiene una capacidad inmensa de atrapar radicales libres de oxígeno para que no hagan daño y desecharlos es el chocolate, el cacao. Ahora ya entendiste por qué me gusta el chocolate. Atrapa cantidad de radicales libres y entonces ya, vámonos, desecho. Chocolate, cacao. La gente está buscando la fórmula para la eterna juventud. Entonces, lo que está de moda ahorita entre los gnósticos y tanta gente que está mal de la cabeza, son meterse en una pirámide. Ellos hacen sus propias pirámides para meterse en los patios de su casa, se meten, entonces empiezan con la flor de loto y la yoga, etcétera, a pedir más energía, y por eso van a las pirámides, quieren más energía. No, lo que están haciendo es oxidarse más. Cada vez que la gente va a las pirámides con el rayo del sol, se está oxidando más, no va a ser más joven. Porque todo eso viene en las mitologías, la mitología griega, la mitología romana. Vamos a ver que eso nos alcanza hasta nuestras fechas, pero no nos debe de tocar a nosotros en cuanto humanos o hijos del Eterno. Entonces, eso es muy común. Dicen, bueno, venga usted y va a lograr más años de vida y mejor años de vida. Entonces, le enseñamos cómo hacer su propia pirámide para que usted entre dentro de la pirámide, póngala en el patio de su casa, en la azotea, en la azotehuela, etcétera, y usted se mete ahí 1 hora, haga meditación, pídale a su Dios, al poder sobrenatural, pero se dan cuenta, todo es una invocación satánica. Se pactan más. Ahora, una de las enfermedades que está aumentando más es la artritis reumatoide, y ese tema, si no mal recuerdo, ya está en los temas médicos. Si no, anótalo, Axiomeí, si no lo voy a grabar, porque se está aumentando mucho la artritis reumatoide y la artritis deformante. Entonces, independientemente, yo o sea, sigo firme en todo lo que se ha ministrado
el no perdón, el rencor, el cortisol que tanto hablamos, amados Sahim, todo eso crea envejecimiento por radicales libres. Es que el no perdonar crea que aumenta el cortisol, aumenta los radicales libres de oxígeno. Andan buscando donde tener un par y como no lo consiguen, roban y agreden a las otras células. Eso es lo que hace. La gente, por ejemplo, en los últimos días he tratado con mucha gente que, fíjense que cómo el diablo engaña. Dicen, miren, cuando van a consultar a un brujo o un hechicero, y eso como se les reprenda, dicen, para que tú tengas buena suerte, te vaya bien en tus negocios, no te enfermes, pon una manzana en el escritorio donde trabajas. ¿Se han oído de eso? O pon una manzana en el comedor, no, nadie se la tiene que comer, deja que las malas vibras de envidia, de vejez, de todo eso lleguen a la manzana, pero ya cuando empiece a oxidarse la manzana, tienes que tener otra ya lista que esté buena. Y hay gente que su fe depende de eso y es triste porque yo conozco muchos colegas que tienen un conocimiento médico increíble, pero su fe está puesta en una manzana, no en el Todopoderoso. Los brujos, y eso a mí se les reprenda, ¿por qué recomiendan poner una manzana y no otra cosa? Porque saben que la manzana es lo primero que se oxida. Entonces, pareciera que los brujos tienen mayor conocimiento de los radicales libres de oxígeno que los que somos mesiánicos. Por eso estoy dando este tema. Ahora, eso no es realidad, o sea, se va a oxidar la manzana y se va a envejecer porque así es, cualquier fruta se va a envejecer. Pero ellos canalizan toda su fe hacia eso. O, por ejemplo, dicen, pónganla en la mesa del comedor, tiene que estar 7 días, a los 7 días la reemplazan por otra manzana. No, es que ellos piensan que la manzana va a captar todo lo malo, etcétera. Ahora, quiero ir haciendo un resumen porque quiero platicarles algo que es todo es importante. Si estamos hablando de oxidación, entonces vamos a hacer un breve resumen. ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué son los radicales libres de oxígeno? Son sustancias químicas muy reactivas. Y entonces van a causar daño a otras partes del cuerpo o en el mismo órgano. Eso es como un número 1. O sea, son sustancias químicas, pero son muy reactivas. ¿De acuerdo? Y van a crear oxidación, no nada más en un órgano, sino en otros órganos. Recuerden todo lo que tiene que ver ahí. Van a alterar el ácido desoxirribonucleico. Recuerden los ribosomas que vimos en la célula. ¿Qué van a hacer con todo esto que estamos viendo? Van a provocar cambios y aceleran el envejecimiento. Aceleran el envejecimiento del cuerpo. Ahora, tú no estoy mintiendo. O sea, tú mismo ves a una persona y dices, si te encuentras a un compañero, vas a decir, si realmente está acabado, ¿por qué está acabado? O sea, no se mantiene como tú, o puede ser viceversa, que tú te hayas acabado antes que el compañero que tuviste en primaria, en secundaria, etcétera. Los pecados, los vicios, toda nuestra vida pasada. Bendito es el abacados que nos perdonó. Eso es lo importante también, lo más importante. Ahora, el oxígeno sí es imprescindible, decía yo, para la vida, pero también es un elemento muy reactivo. Repito, el ejemplo de la manzana, del aguacate y del metal, para que vayamos viendo de qué se trata todo esto. Ahora, el cuerpo, o sea, el propio cuerpo, nuestro propio cuerpo, lo genera inclusive el mismo oxígeno por la mitocondria, ese del intercambio, y sirve inclusive para eliminar bacterias. El ejemplo de lo que yo ponía del agua oxigenada. No sé si me di a entender. Al mismo tiempo, el cuerpo genera antioxidantes, pero a veces no son suficientes los antioxidantes que está produciendo nuestro cuerpo para hacer frente a tanta agresión dentro de nuestro propio cuerpo. Recuerden que el robo empezó dentro del propio cuerpo. O sea,
está buscando un electrón o un átomo, hacerse de otro electrón para que no esté desaparejado. ¿De acuerdo? Ahora, hablamos ya de los radicales libres de oxígeno, del cambio que causan en la célula, pero ¿qué son realmente los antioxidantes? Que eso es algo que nos incumbe mucho. Los antioxidantes son compuestos químicos que el cuerpo usa para eliminar los radicales libres sobrantes, o sea, lo que es dañino. Nuestro propio cuerpo lo produce. Un doctor, un médico, Harman, él afirmó que el envejecimiento en sí se debe a todos esos procesos degenerativos del cuerpo por la oxidación, debido a los radicales libres de oxígeno. Ahora, este no apareamiento, o sea, no tener un par, confía al átomo mucha inestabilidad. Y como está inestable, mira, hasta en la conducta del humano se refleja. Como está inestable, es muy reactivo y es muy dañino. Es que miren, no es cábala, por favor. Lo que sucede fuera, sucede dentro de nuestro cuerpo. O sea, un átomo se va a volver reactivo y muy agresivo porque no tiene un par de electrones y va a buscar y va a querer robar. Porque no están en par, me doy a entender, nada más hay uno, ya lo vimos, ¿de acuerdo? Entonces, para tratar de equilibrar los átomos con un electrón que está desparejado, o sea, que no tiene par, intentan obtener un electrón adicional a costa de otro átomo, o sea, le están robando al otro átomo. Esto es para los que les guste anotar. Ahora, el átomo, fíjense, aquí hay un átomo, entonces no tiene par, nada más tiene un electrón y este tiene dos. Entonces, este se lo roba a este, le roba un electrón. O bien este lo cede, pero más bien es una agresión de átomo contra átomo. Entonces, este que se va a quedar sin el par, ya le dio el electrón a este para que sea par. Este átomo es un radical libre de oxígeno, No sé si me di a entender mejor. Entonces, va a tratar de recuperar el electrón que le dio a o que le robó, y entonces trata de robarle a otro átomo el electrón. Sí me doy a entender mejor. Sí, entonces le robó o le cedió, pero no es que tanto que le ceda, sino que se lo roba. Es agresivo y quiere entonces se lo tiene que dar, y le quiere robar a otro átomo. Dime si no está así la humanidad. Lo que no es cábala, lo que pasa dentro de nuestro organismo pasa afuera. Y entonces, con estos principios, amados Sajín, para el grupo que se vaya quedando aquí, que va a ser reducido, va a entender más cosas que les voy a explicar de la bendita Torah, más cosas profundas de la bendita Torah, que ya no le va a tocar conocer a todos, porque muchos siguen siendo rebeldes igual que el átomo. Ahora, ¿qué es lo que va a provocar todo esto? Es una reacción en cadena de robos y de agresiones. Va a agredir a otro y el otro le va a ceder electrón a para que quede tranquilo, y entonces todo eso es lo que crea daño en nuestro cuerpo. Envejecimiento. Se está produciendo una reacción en cadena. Ahora, los radicales libres también se encuentran en la atmósfera. De hecho, es así, en la atmósfera, en la radiación solar y en la radiación de lo que yo platicaba hace 8 días con el bioterrorismo. Entonces, el diablo, Yahshua HaMashiach la reprenda, conoce perfectamente bien todo esto. ¿Cómo puedo matar a la humanidad? Sí, rociándoles y que mueran por radicales libres de oxígeno. Y por eso va a haber más cáncer del que ya hay, y pestes y cuánta cosa. Ahora, esta reacción en cadenas va a hacer que las células se dañen unas a otras, y entonces es cuando aparece la enfermedad. La persona estaba sana y de repente, ¡pum!, tiene una enfermedad. ¿De dónde apareció esa enfermedad?
Sabemos que es consecuencia del pecado, por maldición, por generaciones, por sus propios pecados, pero el Eterno siempre permite que sea algo físico. Una persona si se quema, va a ser por un descuido. Si se quema un niño, el Eterno no lo quiere, va a ser por un descuido de la madre, pero tuvo que intervenir el agua hirviendo o el atole o la leche caliente que cayó sobre la piel de un niño. Es algo físico lo que está causando, lo que está concretando esa maldición, por así decirlo. Ahora, cuando vimos en el dibujo, ¿qué hacen los antioxidantes? Liberan electrones en la sangre. Eso es lo que hacen las vitaminas, liberan electrones. Entonces, así los radicales libres, como este que no tiene electrón, lo va a captar por medio de una vitamina, y entonces ya se queda quieto. Ya no agrede a otros átomos, a otras moléculas, no agrede el mismo. Perdón para los que son médicos, lo estoy dando muy sencillo, yo sé que esto es más profundo en lo médico, pero va a agredir, entonces la vitamina le da ese electrón y ya queda tranquilo. ¿Por qué? Porque ya consiguió su propio equilibrio, ya no nada más tiene un electrón, ya tiene los dos, ya quedó quieto. Entonces por eso, y eso le va a dar estabilidad a este átomo, y por lo tanto ya no va a ser agresivo, no va a tener por qué robar. Ahora, el Eterno es sabio, bendito es su nombre, y entonces por eso hasta Shaul le dice a Timoteo: toma vino para tus enfermedades estomacales, y llegaremos a las cartas de Tito. El vino aporta muchos antioxidantes. Lógico, todo en medida, una copa de vino tinto al día, estoy hablando de 30 mililitros no más, eso va a crear mucho antioxidante. Entonces, los antioxidantes lo que van a hacer es que no se tapen las arterias. Entonces, la persona que toma vino tinto, una copa diaria, va a tener más salud, porque no estoy fomentando aquí el vicio, no estoy diciendo que se tomen alguien una botella, es 30 mililitros nada más, lo que es una onza. Entonces el vino, por eso el Eterno, bendito es su nombre, aparece el vino en la Torah. Ahora, si unido a eso, lo más importante, hacemos una brajá por el vino, es medicina. Por eso muchas veces si el Eterno me pone ora para que sea para sanidad, en el nombre bendito de Yeshua Mashiach va a servir para sanidad. El vino y el pan. Amén. Ahora, entendemos esto. Entonces, el oxígeno combinado, por ejemplo, con un metal, un mineral, eso es lo que va a crear la oxidación. O sea, es el oxígeno, sí, pero combinado con un metal, con un mineral, por ejemplo, eso es lo que va a crear la oxidación. Entonces, repito esto para los que les guste todos estos temas. Los antioxidantes, las vitaminas, donan de sus electrones y entonces ponen fin a esta cadena, que es una cadena de robos. Ahora, el alcohol en demasía, la ansiedad, la depresión, el sedentarismo, la radiación, el tabaquismo, el estrés, eso va a crear que haya más radicales libres de oxígeno, y entonces el envejecimiento va a ser mayor. Un ejemplo de radicales libres: superóxido, por ejemplo, superóxido. Hidroxilo es otro radical libre, hidroxilo. Y el carbonato, o sea, todo es bueno, pero vamos, el carbonato, por ejemplo, si decimos bicarbonato de sodio, bueno, no hay problema, pero el superóxido, el hidroxilo y el carbonato son realmente radicales libres. Ahora, mucha atención lo que voy a mencionar. Mucha gente se está cuidando, y esto suena a risa, ¿no? Porque nos han comentado muchos ajim que vienen de Estados Unidos: Roe, ahí la comida ya es muy mala. Pero realmente el problema aquí, su bebida X o Z dietética, pongan atención, porque de hecho estoy viendo muchos enfermos así con problemas graves, por ejemplo, agudos de piel, se cunden, etc. Hay una sustancia que se llama aspartame, y esa sustancia se está poniendo en muchas
bebidas dietéticas, tés de todo tipo, etcétera, etcétera, porque hay cantidad de cosas, de productos que contienen aspartame. Hay fibras, por ejemplo, de Psyllum plantago, y le ponen entonces el saborizante con aspartame. Entonces el aspartame es un edulcorante. No estoy hablando de que venga de los fetos, como todo lo que estuvimos explicando aquí, no. Pero está demostrado, o sea, sí está demostrado que el aspartame va a crear muchos problemas porque es una neurotoxina. Entonces, dolores de cabeza, por ejemplo, visión borrosa, disminución del oído, dolores musculares, disminución de la memoria, conducta agresiva, degeneración neurológica, retinopatía, o sea, la afectación de la retina por el formaldehído. El formaldehído es un veneno, hermanos. Y ojo, muchas vacunas tienen formaldehído. También produce el aspartame vértigo, calambres, depresión, ansiedad, cambios en la química cerebral, destrucción de la flora intestinal. ¿Te das cuenta? Todo lo que crean los alimentos dietéticos, no digo que todos, la sucralosa es buena, no crea problemas. No voy a decir aquí nombres comerciales, lógico. La sucralosa no crea problemas comerciales. El aspartame sí está demostrado. Ahora, desgraciadamente, hay muchas controversias y entonces salen a defensa los del aspartame y dicen no crea todo eso, están mal. Pero sí lo crea, o sea, sí lo crea porque se ve pues como, por ejemplo, me llega gente que tomó X bebida, un TX, un ejemplo, no se imaginen ningún nombre, y una alergia tremenda. Entonces la sucralosa es otra cosa, y algún día que hablemos de más cosas médicas, pero el aspartame sí es muy tóxico. Ahora, yo decía que es que el aspartame se va a dar un derivado y se va a formar como formaldehído. El formaldehído se utiliza para la fabricación de plásticos. Busca información. Es por la deshidrogenación del alcohol metílico. Por eso les dije hace un ratito que pusieran atención al radical metilo. Entonces, tú vas a tener más cuidado allá, amados Sajín, que nos ven en otros países acá, de que revisemos las etiquetas, veamos qué tiene. Sucralosa, no hay problema. Y hay muchas bebidas dietéticas que tienen sucralosa y esas no crean problema. Aspartame, cuidado. Ahora, yo no estoy condenando así el aspartame, yo simplemente estoy diciendo la verdad. La sucralosa, por ejemplo, es un químico sintético, entonces tiene 3 moléculas de cloro, son agregados por cada molécula de sucrosa, que es el azúcar. La sucrosa es el azúcar, no la sacarosa, sino la sucrosa. Entonces, aunque algunos han dicho, no, es que crea daños, no, es que hay que ver cómo está su organismo también. Ahora, ¿qué es lo que se tiene de experiencia o reportado? Pues en la piel, por ejemplo, el aspartame, picazón, ronchas. De repente alguien toma un té y se enroncha. La nariz, congestión nasal. En el corazón, palpitaciones.
en los pulmones, tos reactiva. Entonces ya llegamos a lo que nos interesa, ¿verdad? Después de tanto. ¿Por qué? Porque todo esto es dañino, amados Sahim. En los ojos, el clásico ojo rojo, el lagrimeo. En las articulaciones, dolor en las articulaciones. Ahora, ya hablé de la cabeza y hablé que hay cefaleas, dolores de cabeza, pero aquí no estoy hablando nada más de eso. Estoy hablando de edema, hinchazón en la cara, en el estómago, por ejemplo, aumento de gases. En lo neurológico va a haber ansiedad y mareos o vértigos, que es diferente al mareo. Entonces comamos todo orgánico, todo limpio, todo kosher, revisemos. Gracias al Eterno, fíjense, bendecimos a la amada casa de Judá. En el caso, por ejemplo, de muchas bebidas que son kosher, o sea, que son dietéticas, no tienen aspartame. Con eso te digo todo. O sea, sí está avalado que es apto pues para el cuerpo. No sé si me di a entender, ¿verdad? Entonces hay confianza de decir, bueno, voy a tomar una, pero siempre revisando las etiquetas. Y si dice kosher, seguramente tendrá sucralosa, no tendrá aspartame. Eso es muy importante. Entonces, si estamos hablando de que por sí hay oxidación, etcétera, etcétera, y metemos todavía sustancias que son agresivas como el formaldehído, etcétera, por medio del aspartame, pues va a haber más daño, va a haber más daño. Ahora, es que las personas no quieren a veces reconocer todo esto, pero si uno ya dice, es que este tiene esto y causa esto, mejor ya no lo tomamos, se acabó. Amén. Ahora, el diablo conoce también, Yahshua Mashiach le reprenda, no nada más lo que decía yo de las manzanas con los hechizos y todo aquello, no. Hubo un novelista de nombre Oscar Wilde, él era irlandés, y en el año 1890 él escribió una novela que se llamó El retrato de Dorian Gray. ¿Quién oyó de eso? Sí, ok, bueno. Entonces, bueno, siempre se ha buscado la fórmula de la eterna juventud, ¿no? Pero quiero que sepan, así como hablé del mago de Oz en la reencarnación y todo eso, que esta novela de Dorian Gray, ya venían haciendo antes muchas cosas, mucha gente, pactos con el diablo y demás, Yahshua Mashiach reprenda todo eso, pero todas estas novelas y todas estas hechas películas y telenovelas, etcétera, invitó a la gente a hacer más pactos con Hasatán. Yahshua Mashiach le reprenda, para tener más vida. Entonces, para los que no vayan a leer esa novela, yo simplemente les voy a decir que en la novela supuestamente hay un pintor, Basil, de nombre Basil, y entonces él pinta a Dorian Gray, y la cuestión es que el cuadro es el que iba a envejecer, no él. Entonces cada vez que él pecaba, porque se dedicó a una vida pecaminosa en la novela, el cuadro se envejecía más. Bueno, es lo que causa el pecado, ¿no? El diablo bien que sabe todo eso, lógico. Entonces tenía una vida desenfrenada y entonces si iba, y porque se dedicó al libertinaje y a la perversión, y entonces él llegaba y él se mantenía igual, y el retrato más arrugado, tipo así como el dibujo que se puso en el banner. Entonces el retrato sirve como un recordatorio de los efectos que estaba provocando en su cuerpo y en su alma el pecado. Pero aún así entonces dice, bueno, aunque realmente en la novela como tal no se habla de un pacto satánico, pero está muy por abajito del agua dado a entender que existió. Y el cuadro se envejece más, se desfigura, o sea, no nada más hay un envejecimiento, sino un desfiguramiento del rostro de Dorian Gray. Ahora, fíjate muy bien entonces los que piensan en la reencarnación. A ver, hablamos de los radicales libres de oxígeno, hablamos de la gente que cree o anda buscando fórmulas de la eterna juventud.
En el caso de este novelista, Oscar Wilde, él narra ahí en su novela de Dorian Gray, el retrato se iba haciendo más podrido, por así decirlo, en cuanto pecaba más, pero él estaba intacto. Entonces, los que creen en la reencarnación, gran parte de los que creen en la reencarnación, son gente que sabe que está mal, que su vida no está bien ante el Todopoderoso, aunque no conocen su nombre, y que entonces tal vez en la otra vida pueda yo cumplir con la misión que Dios me ha dado, así dicen muchos de ellos. Entonces te das cuenta de todo esto, por eso quise el tema de la reencarnación, ahora sobre los radicales. Ahora ya sabes lo que te hace daño y debes de evitar todo eso y velo con lupa, ve con lupa qué es lo que estás haciendo. Haces ejercicio, hacemos ejercicio, comemos mucha grasa, estamos tomando bebidas que no son correctas. Si tenemos la bendición de escoger entre lo bueno y lo malo, pues lógico, escogamos lo bueno. Bueno, volviendo a lo de la novela de Oscar Wilde, esto llevó a millones de gentes a hacer pactos satánicos para que fuera perdurable. Entonces, te das cuenta lo que un hombre, o sea, el diablo puede hacer a través de un solo hombre, con todas estas novelas, etcétera, ciencia ficción, ¿no? Pero la gente se lo creyó. Y hasta la fecha, esto sigue. Algún día me gustaría, lógico, no lo voy a hacer, pues, pero me gustaría que tú estuvieras escuchando todo lo que yo escucho en el consultorio o acá, para que veas que vale la pena ser Kadosh y que mientras el mundo está perdido, nosotros no debemos de, para la redundancia, de perder tiempo y ser más Kadoshim, orar más, ayunar más, porque el eterno Yahshua viene pronto. Tienes toda esta información, tal vez para ti fue interesante, tal vez para ti no tanto, pero lo que sí nos interesa como mesiánicos es comer sanamente y ver que el pecado, y después ya iré hasta las profundidades de la Torah para ver que lo que ocurre afuera está ocurriendo en nuestro propio cuerpo. Que el Eterno te bendiga, amado amada Jot, te dé muchas fuerzas, y ahí tienes este material, pronto lo tendrás en YouTube. Espero que nos veamos, si el Eterno lo permite, en este próximo Shabbat para continuar con las cartas de Shaul y en Shabbat en la tarde la parashá de la Torah, Yetro. Y también les recuerdo la oración y liberación en el radio el próximo martes a las 7 de la noche. Vayan enviando sus peticiones, amados Ahim. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Shalom Uraja, Lehitraot. Bendito es el Abacados.